El caso de Natasha Kampusch. Natasha fue secuestrada un día después de volver con su padre de vacaciones. Fue el 2 de marzo de 1998, ella tenía 10 años y estaba de camino a la escuela en Viena. Por 8 años no se supo nada de la niña. Testigos aseguraban haberla visto subirse a una camioneta blanca, razón por la cual la policía interrogó a más de 700 dueños de vehículos similares en la zona. Durante años, las autoridades austríacas trataron de encontrar a la joven y realizaron la mencionada inspección. Entre las investigaciones revisaron un vehículo de Priklopil, quien fue interrogado cerca de un mes después de la desaparición de la menor. Al no encontrar pruebas que reforzaran la sospecha, las autoridades desistieron de inspeccionar la vivienda del captor. Al principio, Natasha solo podía estar en el sótano, de 2,5 metros de profundidad por 2,78 de largo y 1,81 de ancho, pero luego su captor comenzó a concederle algunos beneficios. La dejaba subir a la casa a bañarse y le permitía estar en el jardín. Algunas veces, dormía en la cama de su captor, atada con sogas. Cuando ella creció y empezó a acumular coraje, él reforzó sus métodos de acoso mediante torturas y palizas, le retiraba la comida, la encerraba, la dejaba abandonada hasta que ella cedía por el pánico a morir de hambre en ese agujero. En el sótano vivió 2 años enteros sin salir, encerrada. Sin ver el sol. Solo existía una persona que podía salvarme de la agobiante soledad. La misma que me había impuesto esa soledad, narró en una entrevista. Durante los 8 años que duró el secuestro, Priklopil le entregó a Natasha libros y manuales escolares para que ella se educara, le festejaba los cumpleaños y hasta le dio una radio para que la joven se enterara de las noticias. El sospechoso se suicidó cuando la niña escapó, se arrojó a las vías de un tren de cercanías al norte de Viena. Él trabajó desde 1989 en una empresa de telecomunicaciones que instalaba en todo el país líneas de telefonía analógica, antes de ser despedido en el año 1991. No me van a pillar nunca vivo, le solía decir Priklopil a su víctima, informó la policía local. El escape un 23 de agosto de 2006, cuando la joven estaba en el jardín de la casa limpiando el auto del secuestrador, aprovechó un momento de distracción de Priklopil para escapar. La joven logró salir de su encierro por la mañana y se escondió en el jardín de una casa en la localidad de Strasov, al norte de Viena, cerca de la vivienda que se convirtió en su cárcel. Allí la encontró una mujer que avisó a la policía después de que Natasha le contase que había vivido los últimos años encerrada en un sótano. En su primer contacto con las autoridades, la joven solo dijo, «Soy Natasha Kampusch». Y reveló, además, que su secuestrador había partido hacia Viena en un vehículo BMW 850i de color rojo. El padre de la víctima, Ludwig Koch, señaló en una entrevista publicada por el diario Kurier que su hija estaba muy delgada, con una piel muy blanca y manchas en todo el cuerpo cuando la halló. Los padres de la víctima la reconocieron en una reunión que hizo llorar a Natasha. La policía registró la casa en cuestión, donde encontró un escondite de 3 metros de largo, 1,6 metros de ancho y 2 de profundidad. El zulo, cavado a partir de la fosa de un garaje y accesible a través de un hueco de 50 por 50 centímetros, se cerraba con una puerta de caja fuerte y un sistema electrónico. Allí había una cama y una pequeña estantería con libros infantiles y para adultos, un receptor de radio y un televisor. En ese reducido espacio Natasha vivió por 8 años. Actualmente a Natasha le ofrecieron cambiarse de identidad. Y se negó. Me había enfrentado a toda la basura psíquica y a las oscuras fantasías de Priklopil, no me había dejado vencer. Y solo se quería ver en mí eso, una persona rota que nunca más va a levantar cabeza, que siempre va a depender de la ayuda de los demás. Cuando me negué a llevar ese estigma el resto de mi vida cambiaron las cosas, confesó en una entrevista. La relación entre la secuestrada y su captor llevó a que expertos hicieran muchas especulaciones, pues según informes filtrados de la policía, Natasha admitió que voluntariamente tuvo relaciones sexuales con Priklopil, lo que indicó que ella sufría síndrome de Estocolmo. Sin embargo, siempre declaró a los medios de comunicación que Priklopil era una mala persona. No hay duda de que era un criminal y no era buena persona, afirmó. Natasha tiene actualmente 32 años y ha intentado embarcarse en diferentes proyectos, pero siempre con dificultades. Quiso estudiar para ser joyera, y también tuvo un breve programa televisivo de entrevistas. Me resulta difícil confiar en la gente, admitió. Hace unos años, decidió contar su traumática experiencia en un libro de memorias, su autobiografía titulada 3096 días, todo lo que duró su secuestro.
Muchísimas personas me han preguntado durante estos últimos días cómo se encuentra. Es increíble que hoy esté sentada aquí, señorita Campos. ¿Qué tal está? Bien, teniendo en cuenta las circunstancias, bien. Lleva en libertad 2 semanas. ¿Cómo está viviendo esa nueva libertad? ¿Qué hace usted durante todo el tiempo? Bueno, fundamentalmente estoy intentando recuperarme de la fatiga de mi huida. Hablo por teléfono con mis padres. Intento relajarme. Ayer y antes de ayer estuve con mi madre. También he visto a mis padres antes en la policía. Y ayer vi por primera vez a la más joven de mis hermanas mayores, Sabine. Y ayer ha sido el cumpleaños de mi sobrino y había pedido que le llamase y lo hice, aunque tengo muchísimas cosas que hacer. ¿Entonces se siente estresada? Sí. ¿Cómo ha sido el primer encuentro con sus padres? Lo curioso es que mis padres, al igual que todos los parientes, han estado llorando. Han llorado. Me han abrazado. Me han achuchado y yo no sé. En ese momento... Es que no sé. ¿Ha sido demasiado? Sí, desde luego. Sí, en cierto modo me parecía demasiado. Y me sentía como un poco coartada. Por todo lo que surgía de repente. Los policías, por ejemplo, tampoco se lo podían creer y me querían abrazar de alegría. Sí, seguro que para ellos también ha sido una experiencia impactante. Sí, desde luego que sí. Los policías me han contado que unos pocos días antes de huir habían pedido una autorización para buscar mi cadáver y prácticamente habían perdido la esperanza. Al respecto, tengo que decir que mi madre jamás había perdido la esperanza de que viviese. ¿Está leyendo usted todo lo que se está publicando en los periódicos sobre el caso Natasha Campos? En principio, no quiero dedicarme a ver todas esas calumnias, humillaciones. Sería demasiado. Además, no podría leer todos los periódicos. Serían demasiadas cosas que hacer. Tengo que acudir a revisiones médicas y tengo que hablar con mucha gente. ¿Y qué es lo que más le molesta? Porque creo que es una pregunta que hay que hacer. Bueno, hay una serie de cosas que no se corresponden con la verdad. Abusos. Y sobre todo me molestan mucho las fotos de mi calabozo. No le importan a nadie. Ahí tengo que decir que tampoco me gustaría mirar los salones y los dormitorios de otras personas. ¿Y por qué dejar que la gente abra por las mañanas el periódico y vea mi cuarto? Eso me parece que es una intromisión en mi intimidad. No le debería interesar a nadie. En su carta a los medios de comunicación ha hablado simbólicamente de que su secuestrador la había tenido en palmitas, pero al mismo tiempo la había pisoteado. Ha dicho que usted era igual de fuerte que él. Sí, yo creo incluso que era más fuerte. ¿Y eso? Bueno, él tenía un carácter inestable. Y yo antes he vivido en un ambiente social tremendamente sano. He tenido una familia cariñosa y ambos padres me han dicho una y otra vez que me quieren y yo les quiero. Y él carecía de eso. A él le faltaba algo así como seguridad en sí mismo. Esa idea de sentirse recogido. Eso le faltaba. ¿Pero tuvo que pasar un tiempo hasta que se dio cuenta de ello? La verdad, me di cuenta de ello en las primeras horas, después de mi secuestro. Sabía que carecía de algo, que le faltaba algo. Señorita Campos, ¿nos quiere contar algo sobre esa mañana del 2 de marzo de 1998? Sí, lo quiero hacer.
Bueno, me levanté pronto y por supuesto no sospechaba lo que iba a ocurrir. Y me sentía muy triste porque por la noche había tenido una pelea con mi madre, porque mi padre me había traído a casa demasiado tarde. Había ocurrido otras veces. Sí. Y mi madre estaba enfadada. Fundamentalmente con mi padre, pero también conmigo. Yo estaba muy triste por ello. No era la primera disputa. Por cierto, lo que se ha dicho en los medios de comunicación sobre esa disputa no es cierto. Porque se ha dicho que mi madre me había dado una bofetada o algo así. Y eso no es verdad. O al menos no fue como se ha contado. Simplemente estaba destrozada. Y antes de salir de la casa, recordé una frase de mi madre, que siempre decía que no había que despedirse estando enfadados, que siempre hay que llevarse bien, porque le podría ocurrir algo a ella o a mí, de modo que no volveríamos a vernos nunca. Y yo pensé, hasta la fecha no me ha ocurrido nada nunca, y por eso decidí marcharme sin reconciliarme con mi madre. Fui andando hasta el colegio, hasta la calle... ¿Cómo se llamaba la calle? ¿Moyengase? No, Melangase. Llegué hasta la Melangase. Y a unos metros de distancia lo vi a él, apoyado en su coche. Y bueno, pensé, voy a cruzar la calle y a cambiar de acera. Era un sentimiento y no sé por qué. Simplemente me sentía incómoda. Por todo lo que se había oído sobre los que abusan de los niños en el colegio. Y no sé por qué, pero luego pensé que esa sensación se debía a la tensión emocional. Y simplemente continué y dije, este hombre no me va a morder. Y seguí mi camino. Y me cogió. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. ¿Y qué ocurrió? ¿Le dijo algo? ¿Habló con usted? Sí, al empujarme. Y mientras estaba arrancando el coche, ya me dijo que no me iba a ocurrir nada si hacía lo que él me dijese. Y me dijo que me mantuviese callada y que no me moviese. Y más tarde, unos minutos más tarde, dijo que supuestamente se trataba de un secuestro. Y que si mis padres pagaban, podría volver a casa el mismo día o al día siguiente. ¿Y usted se dio cuenta realmente del camino que habían seguido? Porque tuvo que pasar muchísimo miedo. Desde el primer momento temía que pudiese hacerme lo peor. Pero luego no tenía miedo, porque pensé que de todos modos me iba a matar. Y así puedes aprovechar las últimas horas, los minutos, o lo que fuese, para intentar hacer algo. Para intentar huir. Para intentar hablar con él. ¿Habló con él? Sí, le dije, esto no va a conducir a ningún sitio. Es una injusticia y la policía de todos modos le va a pillar. ¿Y qué ocurrió cuando llegó a la casa? ¿Quiere hablar de eso? Sí. En la casa ocurrió lo siguiente. Yo intenté hacerme con una serie de detalles de la casa, memorizarlos, para poder contárselos luego a la policía. Por aquel entonces, estaba segura de que la policía me iba a localizar y a liberar. Y estaba convencida de que iba a tener
un final feliz. ¿Quiere usted describir lo que sintió cuando vio por primera vez el sótano? Sí, la primera vez no vi nada, porque estaba totalmente oscuro. No había luz. No había bombilla. La trajo después de unos minutos o media hora. Es decir, que estaba totalmente a oscuras. Sí. Yo estaba muy desesperada y muy enfadada. Y sobre todo estaba muy enfadada por no haber cruzado la calle o no haber ido al colegio con mi madre. Así fue espantoso. ¿Nos lo quiere contar? Era impotencia, llorar de impotencia por no poder hacer nada para evitarlo. ¿Quiere contarnos algo sobre el silencio que había ahí? ¿Qué sensación le produjo por aquel entonces? Porque era una niña de 10 años. Sí, pero allí había un ventilador. Bueno, usted se refiere a los primeros minutos. No, incluso más tarde. Había un ventilador y no soportaba el ruido constante que hacía. Me puso de los nervios. Era espantoso. Me entró claustrofobia. En ese cuarto tan pequeño. Y estrellé las botellas de agua mineral contra la pared. Y pegué con los puños contra la pared. Quizá pensando que alguien me pudiese escuchar. Fue espantoso. Creo que si no me hubiese sacado de vez en cuando, y si no me hubiese dejado moverme por la casa, me habría vuelto loca. ¿Puede recordar en qué momento salió? ¿Cuándo subió a la casa? ¿Fue después de años? Después de medio año. Podía subir a lavarme, a bañarme en el cuarto de baño. Pero durante medio año solo estuvo en el sótano. Sí. ¿Cómo se informaba de lo que ocurría en el exterior? ¿Se enteraba de algo? Al comienzo, no de mucho. Durante los primeros 2 años, no se me permitió ver ninguna noticia. Él pensaba que habría alguna sobre mí en los informativos que podría perturbarme. No sé cuáles eran sus motivos para no permitirme ver las noticias. Entonces, después de 2 años, se le permitió tener una radio. ¿Cómo fueron las cosas a partir de entonces? Bueno, después de 2 años empecé a oír las noticias en la ORF, la televisión austriaca. No es que te esté haciendo la pelota, pero el hecho era que, al principio, los únicos periódicos que se me permitían eran los semanales. Y entonces conseguí leer los periódicos diarios también. Él simplemente me los daba. Él los leía, yo los leía. Entonces él examinaba todas las páginas de nuevo para asegurarse de que no había escrito nada en ellos. Él tenía paranoia con eso. En general chequeaba todo. Y se aseguraba de que no había escrito ningún mensaje o que me tragase los mensajes. No lo sé. Él era muy paranoico. ¿Celebraba los cumpleaños, Navidades, Semana Santa? ¿Alguno de los acontecimientos importantes para un adolescente? Bueno, sí, celebré cumpleaños, Navidad y Semana Santa. ¿Lo hacía junto con el señor Priplopil? Le obligaba a celebrarlos conmigo. Sí, él me dio muchos regalos. Huevos de Pascua, regalos de Navidad y todo eso. Otros niños y adolescentes podían ir de compras. Yo no podía ir de compras allí, por supuesto. Y él obviamente pensaba que en ese sentido, al menos me estaba compensando o dando ciertos derechos que tenía el resto de la gente en el exterior, en el mundo normal.
Lo que está diciendo es muy interesante. ¿Piensa que tenía complejo de culpabilidad? Sí, mucho, muchísimo. De alguna manera era muy contradictorio. Creo que él tenía mucho complejo de culpabilidad, pero trataba de reprimirlo o de negarlo por todos los medios. Y precisamente por eso, de alguna manera, mostraba su complejo de culpabilidad. No siempre estaba sola en casa. Según parece, la madre del señor Priplopil estaba a menudo allí. ¿Sabía cuándo se encontraba en casa? ¿Cómo lo sabía? Lo sabía porque él me decía de antemano que su madre vendría. Después, la casa siempre estaba reluciente. Algunas veces había allí cosas que ella había comprado y comidas que ella había cocinado. Sí, yo lo sabía. Estaba claro. Sí. Dijo antes que él quería ocultarle reportajes sobre su desaparición. Sí. ¿Oyó alguna noticia sobre su búsqueda? La oí después, porque le dije que después de todo, no estaba bien privarme de la información que se refería a mí. ¿Le dijo algo sobre sus padres? Bueno, sí. Quiero decir, sobre cómo ellos reaccionaron. ¿Le presionaba sobre eso? No. Él decía que mis padres no se preocupaban por mí y no me estaban buscando. Y después él dijo que mis padres habían estado en prisión, lo cual era verdad, como averigüé después, porque mucha gente estaba bajo sospecha en ese momento. Y mientras duraron las investigaciones, estuvieron detenidos. Él me contó todo eso, pero lo describió de una manera exagerada y distorsionada. Por supuesto, yo sabía a ciencia cierta que no podía ser verdad que mis padres estuvieran en prisión. No le creía. No. Después de que desapareciera, vi su habitación en varias ocasiones. Su madre me la enseñó. ¿Puede imaginar volver allí de nuevo? Con todos los recuerdos que guarda allí, de la época anterior al secuestro. Bueno, creo que no viviré de nuevo allí, pero pasaré algunas noches con mi madre y en mi habitación de vez en cuando. Y antes mi madre era incapaz de cambiar el papel de la habitación. Pero ahora ellos lo han hecho. Aunque fuese duro, quitaron la moqueta, la vieja alfombra gris, hace unos meses. No me gustaba nada, de todos modos. Era muy fea. Y hay una nueva alfombra, creo, que verde o algo así. Mi sobrina pasaba algunas noches con mi madre de vez en cuando. El papel de la pared era naranja, creo. Y ahora está pintado, recién pintado. Mi madre lo hizo. Alejó todos los muebles de las paredes. Pero ella dudó un tiempo antes. Ella simplemente no podía hacerlo. Era incapaz de cambiar el papel pintado, porque ella no sabía si me gustaría el color, el nuevo color. Señorita Campus, también salió de la casa algunas veces en compañía del señor Priplopil. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo actuaba en esas situaciones? Bueno, él era muy cauto. Prácticamente se pegaba a mí. Le entraba pánico si yo me alejaba 3 centímetros de él. Él quería que siempre anduviera por delante de él, nunca detrás. Así podía verme siempre. Y no había nadie de quien se fiara, porque él siempre amenazaba con que haría algo a la gente si yo les decía algo. Entonces los mataría. Se desharía de cualquiera que supiera qué estaba pasando. Y yo no podía arriesgarme a eso. ¿Cómo se sentía? ¿Qué piensa ahora de todo aquello? ¿Vio a un montón de gente? Sí, claro. ¿Y qué hacía? ¿Miraba a los ojos de esa gente? Sí, lo hacía. Había también muchas personas a quienes intentaba hacer alguna señal. Por supuesto, la gente no se daba cuenta de ello en aquel momento, no tenían ni idea. Por ejemplo, la historia que se publicó sobre aquel hombre, aquello también es verdad.
Por supuesto, recuerdo aquel incidente. Muchas cosas son ciertas. Una vez leí que... ¿En la Alta Austria? Pero no fue en la Alta Austria. Esa historia, estaban en un almacén y trató de tener contacto con el dependiente. Sí, y con mucha otra gente. Pero en general no pude. No había suficiente tiempo para poder explicárselo. Si yo hubiera pronunciado una sola palabra, él me hubiera interrumpido y llevado fuera. O incluso si hubiera hablado demasiado, él hubiera matado a esa persona o me hubiera asesinado. O cualquier cosa. Yo no quería morir. Era horrible. Pero me has desviado del asunto, de que estábamos hablando justo antes. Justo sobre eso. Sí, pero ¿qué dijiste exactamente? Aquella historia del dependiente tan amable que le preguntó, ¿puedo ayudarla? Yo estaba enfrente de él, muerta de miedo y nerviosa, con mi corazón latiendo con fuerza y sintiendo que me desmayaba. Apenas podía moverme. Y entonces tuve que mirar, impotente, y despedirme del dependiente. Y todo lo que pude hacer es sonreírle, porque era amable. Lo que quiero decir es que él no sabía qué estaba pasando. Y bueno, ¿sabes? Yo siempre trataba de alguna manera de sonreír igual que en las fotos. Así la gente recordaría mi cara. Sí, porque yo normalmente sonreía en las fotos. Algunas veces no me sentía cómoda con la gente. No estaba acostumbrada después de todo. Y mucha gente tiene mal genio y es desagradable. Si le parece bien, tengo una pregunta para hacerle. Si no quiere contestarla, dígamelo y cambiaré de tema. Solo para aclararlo, la relación con el señor Priblopil, que por otro lado nunca la perdía de vista, Sí. que la tenía bajo su control, Sí. la había raptado. Sí. Dígame, ¿qué clase de persona era? ¿Cómo era en realidad? Si tratas con una persona todo el día, acabas por conocerla. Algunas veces él sugirió que yo podría engañarle y escapar. Esa era su paranoia. Era casi como si quisiera que algún día fuera libre. En el fondo quería que lo suyo fracasase. Quería que se hiciese justicia o algo similar. ¿Qué fue diferente el día que usted escapó? ¿Acaso no se sentía amenazada? Supe en ese momento que si no era entonces, no podría hacerlo nunca. Miré, se había dado la vuelta. Yo le había dicho ya en los meses anteriores, no puedo seguir viviendo así. Trataré de alejarme de ti. Y sí, yo pensaba, ahora o nunca. Pero me daba mucha pena su madre y sus amigos más cercanos, vecinos y familiares, que conocieran el modo que tenía de ver el mundo, porque, después de todo, era un tipo agradable y amable. Era amable de alguna manera. Yo tampoco quería hacerle eso a su madre, que ella averiguara el otro lado de su hijo, porque estaba convencida de que tenían una relación muy buena, que ella le quería mucho y que él cuidaba de ella. Y ahora me siento muy apenada por la señora Priklopil. Esa imagen se ha destruido, por decirlo de alguna forma. Y ella perdió su fe en el mundo ese día. Y la fe en su hijo. Y su hijo también.
Y ese día, el señor Priklopil también la perdió en mí. Yo supe cuando huí que estaba sentenciándole a muerte, porque él siempre había amenazado con suicidarse. Nos convirtió a mí y al conductor que lo llevó a la estación de tren y también al conductor del tren de cercanías en asesinos de forma indirecta. ¿Cómo aprendió usted, en esos 8 años, a combatir la soledad? Bueno, no estaba sola. Mi familia estaba en mi corazón. Y los recuerdos felices me acompañaban siempre. Y un día me prometí que crecería, me haría más fuerte y más sabia, y así podría escapar. Hice, como quien dice, un pacto con mi yo futuro, que vendría y liberaría a la niña de 12 años. ¿Ese fue siempre su sueño durante esos 8 años? ¿Con qué soñaba? No, de hecho pensaba en todas las cosas que me había perdido. El primer novio, toda esa clase de cosas. Traté de ser mejor siempre que la gente que había afuera, o ser tan buena como ellos. Especialmente en mi educación. Siempre tuve la impresión de que yo tenía una gran deficiencia, un fallo, y yo quería superarlo de alguna manera. Y por eso intentaba mejorar mis conocimientos y aprender yo misma distintas habilidades. Aprendí, por ejemplo, a hacer punto yo sola. Ahora puede vivir sus sueños. Sí. ¿Cuáles son sus sueños? Bueno, estamos hablando de nuevo de esos sueños. ¿Quiere conocer mundo? Sí, quiero viajar. Quiero viajar. Pensaba, puede que un crucero con mi familia. También desearía, si apruebo mis exámenes en el instituto, en mi viaje de graduación. Por supuesto, no esos con mucha bebida y ruido, sino en un viaje agradable. Así que no va a ser como Summer Splash o algo de ese estilo, o todo incluido. Me apetecería algo realmente agradable. El mar, la playa, el sol. ¿Tiene algún destino favorito? Sí. Bueno, no. Pero es increíble. He descubierto en los últimos días que nosotros, mis hermanas y yo, somos bastante parecidas. Tenemos un carácter parecido, deseos y necesidades. Es gracioso. En la comisaría, cuando vi a mi hermana de nuevo por primera vez, hablamos sobre cómo sería un día montarnos juntas en un tren e ir a Berlín. Ella dijo que no había hecho ese viaje todavía, porque mi otra hermana no quería ir allí con ella. Y ella dijo que ahora que yo estaba allí, iría conmigo. Pues a Berlín. Sí. Señorita Campus, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un verdadero placer conocerla. Sea fuerte. Muchas gracias. Gracias.